Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. En la mitología azteca, el ajolote o monstruo acuático es el hermano gemelo de Quetzalcóatl y representa una dualidad bizarra de este dios. Hoy vamos a platicar con el doctor Luis Zambrano del Instituto de Biología de la UNAM, quien nos hablará de la historia y el comportamiento de este singular anfibio único del altiplano mexicano y nos dirá los retos que enfrenta para su supervivencia. Esto es Los Observadores. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Observadores. Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a hablar de uno de los seres vivos más fascinantes que hay en el mundo y que es endémico de aquí, de los lagos de la Ciudad de México, y tú los llevas estudiando un buen rato. Platícame, ¿qué es el ajolote en términos biológicos? ¿Cómo lo entendemos? Ok, bueno, el ajolote es una salamandra, es lo que le llamamos una salamandra, que es un anfibio. La gente luego cree que son como las lagartijas, pero acordémonos que los anfibios son estos animales que respiran por la piel. Y hay hay tres grandes grupos de anfibios, pero normalmente conocemos dos: los que tienen cola y los que no tienen cola. Los que no tienen cola pues son las ranas, y los que tienen cola son las salamandras. Y esta es una salamandra, pero además con una serie de características, porque resulta que en su desarrollo está interrumpido y eso lo dota de una serie de cualidades que me imagino a ti te fascinan como investigador. Sí, bueno, los ajolotes tienen dos grandes cualidades muy interesantes en términos biológicos. La primera es justo esto, que nunca llegan a ser adultos. Todos los animales nosotros tenemos lo que se llama características sexuales primarias y secundarias. Cuando llegamos a las secundarias es porque ya somos adultos, ya nos podemos reproducir. Los ajolotes nunca llegan a esas características sexuales secundarias, eso quiere decir nunca llegan a adultos, son los Peter Pan de los animales, pero sí se pueden reproducir. Entonces es una característica biológica que ha llamado mucho la atención y ha sido fuente de debate entre biólogos desde la época de Darwin hasta la fecha. ¿Se conoce la razón o simplemente es una excepción del mundo natural? No se conoce exactamente la razón. Hay una serie de teorías, que uno de los últimos fue de Stephen Jay Gould, por ejemplo, que dice, bueno, lo único que hizo el ajolote fue retrasar un poco su desarrollo. O sea, uno tiene como varios relojes y uno es el desarrollo de las características sexuales y ese lo alentó y todo lo demás siguió rápido y entonces por eso se puede reproducir. Es probable que sea una estrategia de sobrevivencia y de evolución, ¿no? O sea, es muy probable que lo que sucede es que la gran mayoría de las salamandras de alguna manera tienen que salir para explorar y tener menos competencia dentro del agua y menos depredadores dentro del agua y más posibilidades de sobrevivir fuera. Y en el caso del ajolote, a lo mejor lo que pasó es que las presiones eran tan fuertes afuera que pues, sobrevivieron más los que se quedaron y se reprodujeron adentro. Este animal, bueno, obviamente era conocido por los aztecas, pobladores de esta misma región, y lo consideraban un dios. ¿Me puedes hablar un poco de esta concepción? El ajolote viene de lo que se llama el dios Xolotl. El dios Xolotl era el hermano gemelo de Quetzalcóatl, el hermano feo, ¿no? Y en la leyenda del quinto sol, que era cuando volvía a renacer el mundo por quinta vez, no quería salir no había sol ni luna. Y entonces se les pidió a todos los dioses que se sacrificaran por Quetzalcóatl. Y el primero que se sacrificó fue el sol, y luego se sacrificó otro queriendo ser el sol, y fue la luna. Pero no se movían. Y entonces le pidieron a más dioses que se sacrificaran y no pasaba nada. Y Xolotl dijo, yo no me quiero sacrificar. O sea, a mí no me importa, yo me voy. Había una rebeldía en este personaje. Sí, había una rebeldía. Decía, ¿yo por qué me voy a sacrificar? Yo quiero seguir viviendo, ¿por qué me voy a sacrificar por mi hermano el guapo, no? Y huyó y se empezó a convertir en diferentes plantas y animales. Y uno es el guajolote y por eso tiene ese nombre. El otro es el xoloescuincle, por eso tiene ese nombre. Por eso todos tienen la misma raíz. Exacto, Xolotl. Exacto. ¿Qué quiere decir? Xolotl quiere decir feo, gemelo, monstruoso. Digamos. Es un concepto con varias ideas. Exactamente, dentro de la cultura precolombina, ¿no? Y finalmente se convierte en el axolotl, el hermano gemelo del agua, feo, monstruoso. Ahí lo capturan, lo matan y aún así no se mueve ni el sol ni la luna. Entonces, su sacrificio fue inútil, no lo quería él hacer,
y es es muy interesante porque, como lo estábamos platicando hace rato, Roger Bartra lo retoma y habla mucho del ser mexicano. La famosa obra La jaula de la melancolía, donde toma algunas características pues, etológicas, ¿no? del ajolote y las compara con el mexicano, con el ser mexicano. ¿Cuáles son? Tú que investigas de cerca y conoces el comportamiento, ¿hay alguna correspondencia a estas ideas de Roger Bartra? No, sí, hay muchas. ¿Cómo cuáles? Hay muchas. O sea, una es justo esto de que el ajolote nunca se vuelve adulto, y entonces Roger Bartra lo que dice es, bueno, esto es mantenerse apegado a la madre, y pues todos sabemos que los mexicanos somos muy apegados a nuestras madres, ¿no? Y estaríamos también manejando la idea de que vivimos como una adolescencia extendida. Exacto, perpetua. Exacto, una adolescencia perpetua. Esta rebeldía, pero no rebeldía, y además frustrada, que es esto de irme, pero me cachan, etcétera, también. Esta necesidad de pasar desapercibido. El ajolote se mete mucho abajo del lodo. Es muy difícil capturarlo porque no es como los peces que van nadando en la columna de agua, sino que está todo el tiempo abajo del lodo y enterrado, como el mexicano, que no nos gusta como estar todo el tiempo sobresaliendo. Y mira, una de las cosas que hicimos nosotros, que a mí me gustó muchísimo, es una tesis de una estudiante mía. Le pusimos radiotelemetría, bueno, como de estos radios dentro de los vísceras de los ajolotes. Operamos algunos ajolotes, nos costó mucho trabajo, y los fuimos siguiendo por los canales de Xochimilco. Y lo que encontramos fue muy interesante, porque creíamos que los ajolotes se mueven de día y no de noche. Y no, de día están todo el tiempo escondidos, y al atardecer empiezan a moverse muchísimo. O sea, son seres nocturnos. Nocturnos. Y bueno, ahora hablas de los canales de Xochimilco, que es el reducto de lo que fuera un gran lago, lo sabemos. Y además estos ajolotes pues son endémicos de ahí, lo que quiere decir que solo existen ahí, en esta parte. ¿Y cuál es su situación? Bueno, su situación es muy mala. Comenzando porque efectivamente, pues el Valle de México, antes los 5 lagos que eran el Valle de México, ahora se han reducido a este pedacito en Xochimilco, y lo que se va a destruir ahora con el aeropuerto. Queda el 2% del cuerpo. 2% del cuerpo de agua original. Exacto. Entonces ya esa reducción ya es bastante grande. Dramática, es casi total, diría yo. Exactamente. Ahora, aún así vivía más o menos bien el ajolote por esta relación que yo le llamaría simbiótica con la chinampería, con esta producción tradicional que se tenía en la época precolombina, pero que siguió durante mucho tiempo, hasta hace medio siglo, digamos, en donde las islas, las chinampas, que son islas que forman estos canales. Son, ¿cómo lo podríamos describir? Son como plataformas artificiales, ¿no? Para cosechar y cultivar, producir, ¿no? Sí. Exactamente. Son plataformas artificiales, pues tenía uno el lago, sacaban el sedimento, bueno, ponían primero una cama de plantas, sacaban el sedimento y lo iban poniendo, y conforme pasaban las lluvias, el sedimento viene muy rico de nutrientes, lo ponen encima y no tienes que fertilizar, no tienes que regar, y produces de manera fuerte. Yo creo que hay que aquí subrayar que se trata de una forma de producción ancestral. Exacto. Que, como el ajolote mismo, sobrevive en estos canales, ¿no? A veces no es notorio, uno piensa que está sobre un jardín. Exacto. O sobre un pedazo de tierra, y en realidad estamos viendo todo un sistema de producción interesantísimo, ¿no? Muy sustentable, de lo más sustentable que hay en el mundo. Orgánico, porque no necesitas ningún pesticida ni ningún fertilizante, y que además ayuda a toda la biodiversidad, porque estos canales, en lugar de ser una zona homogénea, se vuelve una zona de muchos recovecos. Y los recovecos les encantan a las plantas y a los animales. Claro. Entonces, en esa época, hasta hace medio siglo, había muchos ajolotes todavía. O sea, se había venido reduciendo el área, pero había todavía muchos ajolotes. Cuando me dices muchos ajolotes, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, ¿hay alguna cifra o un cálculo que tú puedas hacer? La primera cifra que tenemos de abundancia de ajolotes fue de 1998. La doctora Virginia Graue, que trabajaba en la UAM Xochimilco, hizo un censo y sacó que había unos 6,000 ajolotes por kilómetro cuadrado. Ya en ese momento yo creo que estaban como reduciéndose, ¿no? Para el 2002, 2003, que nosotros empezamos a trabajar, había bajado a 1,000. O sea, de 6,000 bajó a 1,000 por kilómetro cuadrado. Para el 2008, que volvimos a hacer un censo... en cuestión de tan solo 4 o 5, un lustro... En un lustro había bajado 6 veces. 6 veces se perdió.
Luego, en otros 4 años, un lustro más o menos, bajó de 1,000 a 100. 100 por kilómetro cuadrado. 100 por kilómetro cuadrado. Yo me imagino que eso ya en términos de biología y del censo que está haciendo implica todas las alarmas en rojo. Exactamente, fue cuando nosotros ponemos todas las alarmas a nivel internacional. De hecho, hicimos un modelo matemático, nos sentamos con los matemáticos a ver, oye, ayúdame a tratar de predecir qué pasa si seguimos igual. ¿Se puede extinguir o no? Y vimos que para el 2018, 2020, o sea, ya en 4 o 5 años se iba a extinguir. Desaparecería a ese ritmo de extinción. Y ahora hicimos el último censo en el año pasado, a principios del año pasado, y nos encontramos con menos de 1 por kilómetro cuadrado. Entonces, o sea, es muy dramática la situación. Exactamente. ¿Qué es lo que atenta contra esta especie? Justo esa es la misma pregunta que nos hicimos. Y encontramos 3 grandes factores. Uno es las carpas y las tilapias. Se introdujeron carpas y tilapias para que la gente pescara. ¿Son especies invasoras en el lago Xochimilco? Son especies invasoras, una es de China y la otra es de África. Y se metieron para acuacultura. Pero ha sido un desastre. Por múltiples razones de estos problemas de políticas encontradas, porque por un lado las meten, pero por otro prohíben que se pesquen. Son especies muy agresivas. Y descubrimos que pues, la carpa se come los huevos de los ajolotes y la tilapia se come los juveniles de los ajolotes, los chiquititos. O sea, le pusieron 2 depredadores en la base de su producción, de su generación. Exacto. Que son además, ocupan el 98% de la biomasa. O sea, por cada gramo que encontramos, por cada kilo que encontramos de animales animales en Xochimilco, 98 gramos son de 980 gramos son de carpas y tilapias y solo 20 gramos son de... Ese es el factor número 1. ¿El número 2? El número 2 es urbanización. Si tienes una casa, el ajolote no le gusta estar. Se estresa mucho si veo casas al lado. Y el tercero es calidad del agua. Aunque uno no lo crea, Xochimilco tiene distintas calidades de agua dependiendo de dónde está la zona. Hay épocas en las que la calidad del agua es más buena que en otras épocas. Entonces descubrimos que en las zonas en donde la calidad del agua es muy mala, por mucho que le hagas, no va a haber ajolotes nunca. Yo, ciudadano común, estoy oyendo de una especie emblemática del lugar donde nací. ¿Qué puedo hacer yo para evitar que esta tragedia se consuma? Ok, yo lo primero que creo que hay que hacer es entender que el ajolote no puede sobrevivir sin Xochimilco y Xochimilco no puede vivir sin el ajolote. Y que Xochimilco no es una cantina flotante. Creo que tenemos esta visión distorsionada de que Xochimilco, ay, vamos a Xochimilco, ay, pues vamos con las cervezas, el mariachi, y no es eso. Xochimilco es como la pirámide del Sol y de la Luna, algo precolombino muy importante para nuestra cultura, que está vivo, a diferencia de las pirámides que son piedra, que eso no les quita mucho nada el mérito, pero esto está vivo, y dentro de la vivo están los animales como los ajolotes. Entonces, lo primero es que tenemos que cambiar nuestra percepción de Xochimilco. Y pensar que para restaurar el ajolote tenemos que restaurar Xochimilco. Y pensar que para restaurar Xochimilco tenemos que reactivar la chinampería. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Promover la producción con los chinamperos, con producción agrícola tradicional, pagar más por eso. O sea, siempre nos vamos con las ofertas y no, la verdad es que... Consumo responsable. Un consumo responsable, orgánico, buscando a los chinamperos. Estamos buscando con la autoridad de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta el formar un sello que lo lleven ellos, en el cual digas, este producto es de una chinampa que tiene un refugio de ajolotes, que es lo que estamos promoviendo nosotros. Un refugio de ajolotes que el chinampero cuida ese refugio, esos canales que están alrededor, que tiene buena calidad, que está sacando todas las carpas y tilapias y que además él está produciendo y cultivando con buena calidad porque el ajolote está viviendo en su refugio. Para mí es fundamental pensar que no podemos esperar que las autoridades lo hagan. Es tan importante que es responsabilidad de todos los capitalinos en este caso. Entonces, no solo le echemos la culpa, ay, las autoridades no hacen nada. Es parte de nosotros y por lo tanto es parte de nuestra responsabilidad. Y no queda otra más que creo que indignarse y hacerse responsable de la supervivencia del ajolote, el ajolote mexicano. Muchas gracias por la invitación. Los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.